Lo confieso, soy culpable de tirar en este vídeo de hype, de mucho hype, pero lo confieso, creo que está justificado, muy justificado. He encontrado el diario de sueños definitivo y te lo voy a enseñar. Soy Miguel Gasca, psicólogo y creador de soñarlucido.com, y en este vídeo quiero compartirte una herramienta que he descubierto de casualidad y que creo que tiene el potencial para convertirse en una auténtica revolución en la práctica onírica. Te cuento los antecedentes. He probado muchas herramientas como diario de sueños, desde la clásica libreta hasta varias de las aplicaciones más populares para smartphone. Después de mucho probar, hace un par de años que me quedé con Lucidity. Es amigable y tenía alguna funcionalidad que me parecía interesante, pero me faltaban cosas. Quería sacar más jugo a la aplicación, pero ni esa ni ninguna otra daban más de sí. Así que complementaba con otras herramientas como hojas de cálculo de Google o gestores de proyectos como Trello y aplicaciones de hábitos como Fabulous, Loop o Habitica. Pero algo me seguía faltando y de pronto la encontré. Bueno, no la encontré directamente. Estaba investigando un asunto que me parecía interesante, que se llama el cerebro digital y la gestión de conocimiento personal. PKM por sus siglas en inglés. Es un concepto que tiene que ver con trasladar todo el conocimiento que tiene una persona a una plataforma digital desde donde se puede gestionar ese conocimiento. Hay muchas aplicaciones que permiten crear este cerebro digital, pero hay una en concreto que para mí se lleva la palma. Y es gratis. Y te voy a decir cuál es, porque soy así de majo y porque te quiero, corazón. No te la voy a decir ahora, te la diré luego, más tarde, al final del vídeo, o a lo mejor antes del final, para que no saltes el vídeo hasta el final, que menos que verte todo el vídeo completo. Gracias. El caso es que cuando profundicé en eso del cerebro digital, vi que se podía trasladar esa idea fácilmente a la creación de un cerebro onírico digital. Aquí lo tienes. Aquí. 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 Luego te lo enseño más rato. Aquí. Que sí, que luego te lo enseño más rato. ¿Y qué tiene de bueno ese cerebro onírico digital? Por un lado, puedes crear notas para describir tus sueños como cualquier otro diario de sueños. Pero además puedes, y esta es una de las claves, establecer vínculos entre las palabras de una nota con otras notas. Quizás no veas el potencial que tiene eso, pero tranqui que te lo cuento. ¿Qué nos permite esa funcionalidad? Nos permite un montón de cosas. Por ejemplo, aglutinar patrones personales de nuestros sueños para obtener las señales oníricas personales más frecuentes y convertirlas en disparadores de lucidez. ¿Qué escenarios, personajes, objetos y acciones se repiten en nuestros sueños? Pero no vamos a apuntarlo a lo cutre, con una hoja de cálculo externa. No, directamente, conforme anotas tu sueño, los diferentes elementos ya se van incluyendo en su categoría correspondiente. Además, esas categorías pueden servirte de entradas para un diccionario de sueños personal, todo integrado en un mismo lugar. Pero aún hay más. Puedes hacer filtros para detectar patrones ocultos a partir de los enlazados de notas. Por ejemplo, puedo comparar los sueños de octubre de este año con los sueños de octubre del año pasado. Anda, pero si coincide que aparecen unos elementos particulares, ¿por qué será? Voy a explorar eso un poco más. O, por ejemplo, voy a filtrar los sueños que tengo según la fase de la luna. Anda, pero si resulta que en mi caso tengo más sueños lúcidos en luna llena, pues voy a intentar poner más intención de práctica en las noches de luna llena. O, por ejemplo, si eres un friki como yo, puedes filtrar los sueños por el índice K, que es un índice que muestra la perturbación geomagnética de la corteza terrestre, y que hay estudios que muestran el efecto de este índice a nivel fisiológico y psicológico. ¡Anda! Si resulta que las noches con índice igual a 3 los sueños parecen tener elementos precognitivos, voy a prestar más atención a las sincronicidades que se puedan dar al día siguiente de ese evento. Y muchísimas más cosas que... Madre mía, me da vértigo solo de pensarlo. Mira, te lo enseño. Bueno, pues este es mi cerebro onírico digital, con los datos de las últimas semanas. Cada uno de estos puntos son nodos, y estos nodos representan las notas que he hecho en mi diario de sueños. Cuanto más grande es el punto, cuanto más grande es el nodo, quiere decir que más enlaces, que más notas cuelgan de él. Las líneas
son cada uno de los enlaces a los que el nodo está asociado. Cuanto más grande es el nodo, más notas cuelgan de él. Por ejemplo, este nodo gordo es el de mis personajes y cada uno de los puntos que se mueven cuando yo muevo el nodo personajes son las notas con los nombres de los personajes que aparecen en mis sueños en este tiempo que he utilizado el diario de sueños. Por ejemplo, si yo cojo este nodo, que es uno de los personajes, las asociaciones que lleva, los nodos que cuelgan de él, son los sueños en los que aparece este personaje. Si a esto le añadimos los filtros para hacer comparativas, venga, dime, ¿es una pasada o no es una pasada? El único límite es la creatividad. Y te estarás preguntando, ¿cuál es la herramienta para poder hacer esto? La herramienta se llama Obsidian. Obsidian es una herramienta para tomar notas en texto plano, sin formato. Y Obsidian además te permite utilizar lenguaje Markdown para darle forma a ese texto plano. Esto quiere decir que utilizando determinados caracteres se puede enriquecer el texto. Sí, no es como la típica aplicación que es llegar y listo. Obsidian tiene una curva de aprendizaje, pero créeme que no es difícil. Y si estás aquí es porque no necesitas que te digan que tener sueños lúcidos es fácil. Y si necesitas que te digan que es fácil, no hay problema. Al canal del gurú para que te cuente cómo rezarle a un vaso de agua para tener sueños lúcidos garantizados. Ay, es total. Puedes descargar Obsidian gratuitamente en versión escritorio o también para smartphone. Abajo te dejo los enlaces. Tiene algunas versiones de pago, pero para hacer lo que te explico en este vídeo, con la gratuita es suficiente. Pero aún hay más. Si le quieres dar una vuelta de tuerca a todo lo que ya de por sí se puede hacer, imagina qué pasaría si integramos nuestro cerebro onírico digital con alguna herramienta de Big Data y Machine Learning. Al implementar diferentes algoritmos en nuestra base de datos onírica, podemos obtener incluso más información encubierta. En ello estoy trabajando ahora. Bueno, es que se me ocurren posibilidades que ya rozan la ciencia ficción. De momento me las guardo, pero no te preocupes que si llego a algo concreto te lo contaré en un vídeo. Y ahora te estarás preguntando, ¿por dónde empiezo? Lo primero, descárgate la aplicación y después tienes dos posibilidades. Uno, si formas parte de la Asociación Internacional de Onironautas, daré una masterclass para los socios sobre el uso de Obsidian para la creación del DDB, Digital Dream Brain, o cerebro onírico digital, para que nos entendamos. Y si no formas parte de la Asociación Internacional de Onironautas, puedes apuntarte a la próxima edición de Vulcano, donde trabajaremos a fondo con esta herramienta. La segunda posibilidad es, si no formas parte de la asociación y no tienes pensado apuntarte a Vulcano, te toca tirar del Do It Yourself. Abajo te dejo un enlace donde se explican los primeros pasos con Obsidian. Investiga, experimenta y si se te ocurren formas de sacar jugo a esta herramienta, cuéntalo en la comunidad de Onironautas para que entre todos podamos crecer. Y recuerda, cuanto mayor cantidad de sueños recopiles, más posibilidades se abren en tu DDB, Digital Dream Brain, el cerebro onírico digital. ¡Hala! ¡Que nos vemos en los sueños!